con ecuaciones exponenciales, pero un tipo distinto a las anteriores. En este caso vamos a tener en cuenta cuando en la ecuación exponencial hay diferente base. Es decir, que vamos a tener dos términos con un exponente, pero en este caso esta base A será distinta. Entonces a eso es lo que vamos el objetivo de este video. Para resolver estas ecuaciones exponenciales, entonces este lo vamos a tomar como último paso, que sería aplicar esta propiedad que habíamos visto en los videos anteriores. Y entonces los pasos serían los siguientes. El primer paso sería expresar la ecuación en una misma base. Esto significa que, por ejemplo, si yo tengo 4 a la x y por acá otro término tengo 2 a la x, entonces este 4 expresarlo como base 2. Y con esto seguir el siguiente paso. Entonces el siguiente paso será hacer una sustitución o un cambio de variable. Ese cambio de variable lo vamos a hacer, por ejemplo, digamos que si estábamos la ecuación con x, ahora voy a pasar a con y. Entonces, ¿ese y quién va a ser? Pues va a ser la base que haya definido, aquí donde dice la misma base. Entonces digamos que esa misma base es a, y esa pues va a estar elevado a la variable que en nuestro caso será x. Entonces este será el cambio de variable que haga en la ecuación exponencial. Y entonces al cambiar este y por a elevado a la x, la nueva ecuación nos va a quedar una ecuación polinómica en variable y. Entonces tenemos que resolver la ecuación polinómica en la nueva variable. En nuestro caso de la explicación sería y. Entonces ahí lo que voy a encontrar es estos valores de y. Por ejemplo, digamos que y me dio 5, en la otra solución me dio y igual a 2. Entonces noten que dependiendo el grado del polinomio que me quede, de la ecuación polinómica, voy a obtener la cantidad de soluciones. Y para cada solución tengo que volver a la variable inicial. Es decir, en nuestro caso, la que teníamos acá arriba, y igual a la x. Entonces, por ejemplo, me queda y igual a 2. Entonces, este y lo cambio por a elevado a la x y me quedaría igual a 2. Entonces, noten que ahí ya me queda una ecuación como las que vimos en el video anterior. Así que entonces tengo que volver a la variable inicial, en nuestro caso haciendo y igual a elevado a la x. Y finalmente aplicar la propiedad que habíamos visto, habíamos practicado en el video anterior, que es esta. En este caso este c que está aquí vendría a representar la x. Y entonces aquí nos queda que la x es igual al logaritmo en base a de b. Así que entonces es importante que para poder resolver este tipo de ecuaciones exponenciales que vamos a ver en este video, pues cada uno de ustedes haya practicado ya cómo resolver ecuaciones polinómicas. Entonces esto sería algo importante, ¿no? La solución de ecuaciones polinómicas, que ustedes las pueden mirar en la misma lista de reproducción de estos videos en la parte inicial. Ecuaciones polinómicas, y obviamente también tener en cuenta el video anterior donde resolvimos ecuaciones exponenciales utilizando esta propiedad. Entonces vamos a iniciar con el primer ejemplo. Para este ejemplo notemos que a pesar de que tenemos la misma base, que en este caso la ecuación sería Euler, pero el exponente es diferente, porque aquí tenemos el exponente es x y acá tenemos 2x. Entonces necesitamos dejar en el mismo exponente la misma base y en el mismo exponente. Entonces, de acuerdo a lo que copiamos en la teoría anterior, podríamos agregar que no solamente es la misma base, sino con el mismo exponente. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, utilizando propiedades de potenciación, vamos a escribir este término
como si fuera este término. Es decir, que el nuevo cambio de variable que voy a hacer va a ser y igual e elevado a la x. Entonces necesito mirar cómo hago ese cambio acá para que me quede e a la x. Eso lo vamos a hacer utilizando propiedades de potenciación. Entonces vamos a hacerlo. Entonces yo les voy a ir escribiendo acá en el lado derecho en otro color las propiedades. En este caso vamos a aplicar esta propiedad pero de derecha a izquierda, es decir, el mn que tengo aquí vendría a representar el 2x que tengo acá y este a vendría a representar Euler. Entonces si nosotros aplicamos esta propiedad, en este caso aquí tendría Euler a la 2x, que la podría escribir x por 2, que sería lo mismo. Esto vendría a ser Euler elevado a la x elevado al cuadrado. Entonces esa será la forma como la voy a expresar. Entonces este primer término lo voy a expresar como Euler a la x elevado al cuadrado menos Euler a la x igual a 0. Y como lo podemos notar, ya tenemos base Euler y con exponente x, y acá también tengo Euler con exponente x. En la teoría decía que voy a hacer una sustitución o un cambio de variable. Esa sustitución voy a hacerla por y igual Euler a la x. Y entonces cuando haga ese cambio de variable, aquí este Euler a la x me cambia por y acá me cambia por y igualado a 0, y aquí obtengo la ecuación polinómica con variable y. Entonces lo que habíamos dicho es que ahora continúa a resolver esa ecuación polinómica. Recuerden que para resolver una ecuación polinómica tengo que igualar a 0, que ya lo tendría. Tengo que factorizar completamente el lado izquierdo. Entonces vamos a factorizar sacando factor común la y me quedaría factor de y menos 1, y ahora cada factor lo igualamos a 0. Entonces tomamos el primer factor y, lo igualamos a 0, luego tomamos el segundo factor y, lo igualamos a 0. Entonces noten que de aquí, de la primera, ya obtuvimos el primer valor de y, que sería 0, y de la segunda parte obtenemos que y vale 1. Entonces ya hemos resuelto la ecuación polinómica. Tenemos dos posibles soluciones. Ahora, esas dos soluciones, lo que voy a hacer es el y que encontré en cada una de esas soluciones, el y igual 0, el y igual 1, voy a cambiar este y por lo que vale. Recuerden que y vale Euler a la x. Entonces me devuelvo a la ecuación exponencial. Y entonces aquí me queda Euler a la x igual a 0, y en la otra me quedaría Euler a la x igual a 1. Ahora, en cada una de estas ecuaciones vamos a aplicar esta propiedad, que recuerden que nos sirve para despejar la x que tenemos en el exponente. Entonces, para despejarla, la x en el exponente, lo que tengo que hacer es esta base pasarla como base del logaritmo, y este resultado es aplicarle el logaritmo a ese valor. Entonces, si aplicamos eso en la primera ecuación para despejar nosotros nuestra x, que sería esta, entonces nos quedaría que x es igual al logaritmo en base e de 0, es decir, el logaritmo natural de 0. Pero recuerden que el logaritmo natural de 0 no existe. Entonces de aquí concluimos que no hay solución. Logaritmo natural solo existe para números positivos. De la segunda ecuación volvemos a aplicar y vamos a despejar esta x aplicando la propiedad que tenemos aquí, esta propiedad, y nos quedaría que la x es el logaritmo en base e de 1. Y recuerden que el logaritmo en base e de 1 es 0. Entonces, así, la única solución de la ecuación inicial es x igual a 0.
Y ustedes pueden comprobar que esta es la única solución de esta ecuación. Si evalúan la x en 0, les queda e a la 0 que es 1, e a la 0 que es 1 y 1 menos 1, 0. Ahora vamos a resolver esta ecuación. Entonces noten ustedes que aquí tengo la potencia 4 a la x, acá tengo 2 a la x y aquí tengo otros 2 pero con exponente x más 2. O sea que tengo tres partes distintas. Necesito colocar todo en una misma base con un mismo exponente. Entonces generalmente la sustitución que va a ser nuestro objetivo de hacer el cambio de variable será tomando la de menor base y menor exponente. Es decir, si nosotros comparamos las bases 4, 2 y 2, entonces nos quedamos con el número más pequeño, que sería 2. Entonces el y valdría 2. Y en el exponente, aquí tenemos x, acá tenemos x más 2 y acá tenemos x, entonces tomamos el más pequeño, que sería x. Entonces, por lo tanto, la sustitución que voy a hacer va a ser y igual a 2 a la x. Vamos a utilizar las propiedades. Entonces, para esta que está aquí, 4 a la x, este 4 lo voy a expresar como 2 elevado a la 2. Y nos quedaría, este primer término nos quedaría el 4, que sería 2 a la 2, y todo esto elevado a la x. Aquí tenemos ese 4, como es un término independiente no hay problema. Y en esta vamos a utilizar la siguiente propiedad. Tenemos que el producto con bases iguales se deja la misma base y se suma los exponentes. Entonces, aquí en este caso vamos a aplicar la propiedad de derecha a izquierda, donde a vendría a ser este 2, m vendría a ser esta x y n vendría a ser este 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Aplicando esa propiedad me quedaría 2 elevado a la x multiplicado por 2 elevado a la 2. Y aquí nos quedaría este final 2 a la x. Entonces, ahora solamente me falta aplicar otra propiedad aquí para dejar todo en base 2 a la x. Entonces esa propiedad la vamos a aplicar esta primera que está acá, que noten que como es un producto de exponentes yo podría aplicarlo como n por m, es decir, invertir este m con este n. Es decir que esto lo puedo escribir de esta forma. Entonces aquí puedo invertir este x con este 2. Entonces nos quedaría 2 a la x al cuadrado más 4 igual, este de aquí ya es 4, lo voy a colocar de primero, 4 por, voy a colocar un paréntesis para no cometer errores, de 2 a la x más 2 a la x. Y noten que ahora ya podemos sustituir este y que vale 2 a la x aquí, aquí y acá. Y con eso obtenemos una ecuación polinómica. Y cuadrado más 4 igual a 4 por y más y. Noten que este 2x es este que está aquí, este 2 a la x es este y este 2 a la x es este y. Y esto ya nos quedó una ecuación polinómica que la vamos a resolver. Entonces, para resolver la ecuación polinómica, primero la igualo a 0, y a la 4. Aquí puedo simplificar términos semejantes, 4y más y me da 5y, y me pasaría a restar 5y, me queda más 4 igual a 0. Recuerden que para resolver una ecuación polinómica debo factorizar, y entonces me quedaría y menos igual a 0. Hallo dos números que sumados den menos 5 multiplicados den 4, esos números son menos 1, menos 4. Y de aquí sacamos las dos soluciones. La primera es con el primer factor igualado a 0, la segunda con el segundo factor igualado a 0. De donde de la primera tenemos que y vale 1 y de la segunda que y vale 4.
Recuerden que este y que está aquí lo reemplazamos por este 2 a la x que tengo acá. Y lo mismo con este y. Entonces me quedaría 2 a la x igual a 1. Y de acá me quedaría 2 a la x igual a 4. Y así tengo este y que tenía acá, que es 2 a la x, 2 a la x. Y aplicando esta tercera propiedad que tenemos acá en la parte superior derecha, esta propiedad, despejamos la x que tenemos aquí. Y nos quedaría que x es el logaritmo en base 2 de 1, que ese resultado da 0, y el otro x sería el logaritmo en base 2 de 4, que ese resultado da 2. Y así esta ecuación tiene dos soluciones, las cuales las voy a escribir aquí entre llaves, y serían la primera solución x igual a 0 y la segunda solución x igual a 2. Es importante siempre reemplazar esos valores acá para verificar que sí satisface. En las exponenciales no hay problema, pero más adelante en las logarítmicas y trigonométricas sí es necesario reemplazar para identificar cuáles sí y cuáles no son soluciones. Finalmente vamos a resolver esta ecuación y nos podemos dar cuenta aquí que tenemos de base 3 exponente x, base 3 exponente x, pero acá tengo base 9 exponente x. Entonces el y lo voy a tomar como la base más pequeña, que sería el 3 elevado a la x. Entonces noten que siempre la sustitución va a ser de la forma y igual a la x. Entonces 3 a la x. Entonces lo que voy a hacer es cambiar este 9, que este 9 recuerden que lo podemos cambiar como 3 al cuadrado elevado a la x, pero recuerden el ejemplo anterior, lo que hicimos fue este 2 y esta x de una vez lo vamos a conmutar, es decir, colocar la x acá adentro, el 2 por fuera. Entonces hagamos de una vez eso y me quedaría 3 a la x elevado al cuadrado. Si ustedes resuelven esto y lo simplifican, si simplifican esto les va a dar el 9 a la x. Muy bien, continuamos. Entonces ya tenemos 3 a la x, el siguiente es 3 a la x igual a 3 factor de 1 menos 3 a la x. Entonces aquí ya, como ya tenemos 3 a la x, que es la base, y esta va a ser la sustitución que vamos a hacer, entonces cambiamos a la nueva variable y nos quedaría y cuadrado menos y igual a 3 factor de 1 menos y. Esta es una ecuación polinómica, la resolvemos, entonces multiplicamos aquí este 3 por cada uno de estos y lo pasamos de una vez al lado izquierdo para igualar a 0. 3 por 1 3 pasa con menos 3, 3 por menos 3y pasa al otro lado con más 3y igual a 0. Simplificamos términos semejantes, que en este caso sería este menos y con este más 3y, y nos quedaría, voy a hacer esta lineecita para decir que lo simplifiqué, y nos quedaría y cuadrado más 2y menos 3 igual a 0. Vamos a factorizar y más y menos igual a 0. Recuerden que tienen que tener en cuenta los métodos de factorización, que también los tengo en una lista de reproducción anterior. Entonces en este caso aquí tengo que hallar dos números que sumados den más 2 multiplicados den menos 3. Uno es positivo y otro es negativo. Entonces en este caso sería más 3 menos 1. Más 3 menos 1 es 2 y más 3 por menos 1 es menos 3. Y entonces ahora recuerden, cada uno de los factores se iguala a 0 y de cada factor encuentro una solución para y. De la primera y igual menos 3, de la segunda y igual a 1 y este y lo vuelvo a cambiar por 3 a la x que está acá. Entonces nos quedaría de la primera que 3 a la x es igual a menos 3, de la segunda que 3 a la x es igual a 1. Y de aquí vamos a despejar esta x utilizando
estas de aquí las vamos a despejar x utilizando esta propiedad que miramos en el video anterior de ecuaciones exponenciales. Entonces, de la primera tendríamos que x es el logaritmo en base 3 de menos 3, que este valor no existe porque solo el logaritmo existe para los positivos, y entonces aquí decimos que no hay solución. Para este factor no hay solución. Y en el otro tenemos que x es el logaritmo en base 3 de 1, que recuerden que el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Así que concluimos que la única solución para esta ecuación es x igual 0. Y ustedes pueden verificar que si reemplazan este x igual a 0, lo reemplazan acá donde tenemos x en la ecuación, se satisface dicha ecuación.